Ámsterdam, año 1656. Una misiva sellada con apremio, un emblema roto por dedos temblorosos y un nombre trazado con tinta oscura sobre un decreto de expulsión. Baruch Spinoza tenía apenas 23 años cuando fue públicamente apartado de su comunidad judía, acusado de irreverencia, sacrilegio y peligrosas concepciones sobre lo divino. No incineraron su cuerpo, pero intentaron borrar su esencia del mundo. Sus escritos fueron vetados, sus palabras silenciadas, su nombre sumido en el olvido durante generaciones. Pero pocos conocen que, antes de su muerte, Spinoza dejó algo más que sus textos conocidos, un conjunto de notas personales, escritos inéditos, un borrador inacabado que sus discípulos protegieron en secreto. Escucha con atención y quédate hasta el final, porque descubrirás que hay secretos que no se extinguen con fuego, sino que se ocultan con silencio. Mi nombre es Baruch Spinoza, y durante muchos años creí en una deidad que no sentía como mía. Un Dios riguroso, intangible, inaccesible. Un juez al que se debía temer pero nunca mirar directamente. Crecí entre rezos en hebreo, reglas inflexibles y la convicción de que pensar distinto era arriesgado. En mi niñez, la fe no era conexión, era imposición, pero había en mí una resistencia silenciosa. A los 14 años, mi maestro, el rabino Menasé ben Israel, me miró durante una lección y preguntó: ¿por qué no sigues la lectura, Baruch? Y respondí con lo único que sentí: porque lo que busco no está allí escrito. No me reprendió, solo guardó silencio. Ese día comprendí que hay preguntas que nadie osa formular por miedo a sus respuestas. A los 17, comencé a leer lo prohibido. Descubrí a Descartes, a los místicos sufíes, a los estoicos. Y por primera vez sentí que Dios no era un personaje, sino un principio. Años más tarde, en una noche invernal, me senté junto al canal Herengracht. El agua estaba quieta. Las estrellas reflejadas no se movían. Entonces lo sentí. Una presencia no exterior, sino interna. Dios no era una figura en lo alto, sino el todo en sí mismo. La naturaleza palpitante. La conciencia que da forma a cada partícula. Y algo más. Si Dios está en todo, no castiga, sino que se manifiesta. Fue una epifanía y también una condena. A los 23 años mis pensamientos ya no podían esconderse y tampoco podían ser tolerados. Recibí una misiva de la comunidad. Tus ideas ofenden lo sagrado. O las renuncias o serás desterrado. Y así ocurrió. Fui apartado, expulsado de la sinagoga, separado de mis seres queridos, sin derecho a dialogar con quienes me conocían. Pero escucha con atención. Esa fue la noche más libre de toda mi existencia, porque comprendí que perderlo todo, a veces, es el único modo de reencontrarte contigo. Aprendí que cuando uno se atreve a pensar desde el alma, el mundo te empuja hacia afuera. Pero lo que parece un castigo puede ser una invitación a ver con tus propios ojos. Y aquí está la lección que transformó mi camino. No busques a Dios como algo ajeno a ti. No esperes que se exprese como un trueno ni que se revele entre nubes. Míralo en lo cotidiano, escúchalo en el silencio. Y si un día todo se desmorona a tu alrededor por pensar distinto, no te aferres. Tal vez ese derrumbe sea Dios retirando lo que te alejaba de Él. Si alguna vez sentiste que Dios no está lejos, sino aquí mismo, en tu cuerpo, en tu respiración, entonces estás despertando. No estás solo. En el siguiente capítulo te contaré lo más difícil. No fue hallar la verdad, sino sostenerla cuando nadie más la veía, ni siquiera tus propios pensamientos. Cuando fui desterrado no sentí ira, sentí silencio. Un silencio denso, prolongado, como si el mundo se hubiera detenido para observarme y luego darme la espalda. Me alejé de Ámsterdam sin pertenencias, solo con lo indispensable. Un abrigo viejo, una libreta de cuero y una pluma que mi madre me regaló antes de partir. Pasé meses viviendo en una pensión remota en Rijnsburg. No hablaba con nadie.
Me dedicaba a escribir, a leer, a contemplar los campos y las estaciones. Cada hoja que caía era una enseñanza. Cada amanecer, un tomo abierto. Pero no era la soledad lo que más dolía, sino la batalla interna. Porque cuando te quedas sin referentes, sin familia, sin templo, sin permiso para ser tú, aparecen otras voces, no del exterior, sino internas. Una mañana, mientras escribía junto a la ventana, sentí algo extraño. Un pensamiento emergió con fuerza, con urgencia, pero no era mío. No nacía de ese lugar interior donde el alma reconoce lo auténtico. Era una voz disfrazada de idea que decía: todo esto es en vano. No cambiarás nada. Estás solo. Cerré el cuaderno y, por primera vez en semanas, apoyé la frente sobre la mesa. No lloré. Solo respiré con los ojos cerrados, intentando encontrar dónde empezaba yo y dónde terminaban esas voces. Entonces lo comprendí. No todos los pensamientos que habitan en mí me pertenecen. Algunos son recuerdos ajenos, ideas heredadas, miedos colectivos, ecos de voces repetidas hasta que creemos que son nuestras. Ese día no escribí más. Salí a caminar bajo la lluvia, y mientras el agua empapaba mi ropa, repetía una frase en mi mente: no soy lo que pienso, soy quien observa lo que pienso. Esa noche, al regresar, abrí el cuaderno y anoté una frase que aún conservo. La libertad no es pensar lo que quiero, sino reconocer lo que ya no necesito seguir pensando. Con el tiempo, aprendí a identificar esas voces, a distinguirlas: la voz del juicio, la del miedo, la del deber. Y entre todas, muy bajita, la voz del alma. Esa no grita, pero guía. Así empecé a construir mi propia noción de libertad, no como acto político, sino como estado interior, un espacio donde la conciencia no reacciona, sino que elige. Comprendí que la mente no siempre es una aliada. A veces es una morada invadida por huéspedes invisibles. Pero también descubrí algo que me devolvió la serenidad. Si uno aprende a observar sin apegarse, sin luchar contra lo que surge, la mente se aquieta y el alma se expresa. Así que, si algo en ti se remueve cuando te hablas con dureza, cuando te repites que no puedes, que no vales, que no sirves, tal vez no sea debilidad, tal vez sea tu verdad tocando la puerta. No la ignores. En el próximo capítulo te contaré el día en que enfrenté lo más aterrador. Descubrir que la sombra que me asustaba era una parte de mí que solo pedía ser reconocida y que, al huir de ella, me alejaba de mi propia esencia. Yo creía que el exilio era la mayor forma de aislamiento, pero estaba equivocado. La verdadera soledad es cuando ya no puedes escapar de ti. Fue durante el invierno más crudo de mi vida. El techo de la pensión goteaba, el pan era escaso, y mis manos se entumecían de tanto escribir sin descanso. Es curioso cómo, a veces, escribir no alivia, sino que abre heridas que uno ni sabía que tenía. Una noche me dormí frente al fuego y soñé con una figura sombría de espaldas. Se parecía a mí, pero estaba encorvada, casi deforme, y murmuraba frases que nunca habría dicho en voz alta. Me acerqué y, al tocarla, se giró de golpe. Era yo, un yo herido, resentido, hambriento de aprobación, un yo que odiaba a quienes me rechazaron, que guardaba rencor, orgullo, vergüenza. Me desperté agitado, sudando, con una certeza nueva. No hay nada más peligroso que una sombra no reconocida. Durante años intenté ser virtuoso, racional, brillante, pero olvidé integrar lo más humano de mí, el dolor no sanado, la ira reprimida, las emociones que escondí por temor a perder el control. Entonces comprendí lo que nunca me enseñaron. La luz no crece negando la oscuridad, sino al abrazarla. Escribí en mi libreta: lo que juzgas en ti se oculta, lo que miras con compasión se transforma. Ese día decidí mirar de frente a mi sombra, no para justificarla, sino para entenderla. Le pregunté qué deseaba, y no respondió con palabras, sino con una sensación profunda. Solo anhelaba ser acogida, ser integrada,
ser reconocida. ¿Y sabes qué ocurrió después? Nada extraordinario. No hubo prodigios, pero por primera vez dormí sin pesadillas, sin esa presión en el pecho. Y descubrí una verdad silenciosa. Aceptar tu sombra es el primer gesto genuino de amor hacia uno mismo. Desde entonces, cada vez que una emoción intensa me visita, ya no me paralizo. La recibo y le presto atención. Porque detrás de cada sombra hay una necesidad desatendida. Y detrás de cada necesidad, una entrada directa al alma. En la próxima parte, te contaré qué ocurrió cuando decidí dejar de escapar del vacío. Y cómo descubrí que el silencio, ese mismo que antes me hería, era en realidad una forma en la que el universo me hablaba sin palabras. Durante mucho tiempo, pensé que el silencio era castigo, una ausencia, una señal de que algo dentro de mí se había apagado. Cuando me apartaron, la primera noche sin voces fue insoportable. No se trataba solo de no tener con quién conversar, sino de que mis propios pensamientos, por primera vez, no tenían eco. Nadie los confirmaba, nadie los cuestionaba, solo estaban ahí, suspendidos, en una habitación vacía. Pasaron las semanas, el invierno avanzaba y el mundo parecía seguir su curso, indiferente. Los niños jugaban sobre los canales helados, los mercaderes hablaban de metales y trigo, pero dentro de mí todo era un territorio deshabitado. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del Amstel, vi una casa antigua siendo derribada. Un niño la observaba desde la acera opuesta. Me senté y contemplé cómo los obreros retiraban los ladrillos, uno tras otro. Había algo casi ceremonial en esa destrucción, un caos que seguía un orden. Entonces lo comprendí. El vacío no es ruina, es preparación. Nadie construye sobre lo ya colmado. Primero se despeja, se remueve, se limpia. Solo entonces algo nuevo puede florecer. Esa noche regresé a casa y anoté: el alma no le teme al vacío, es la mente la que no soporta no tener certezas. Cerré los libros, apagué la lámpara y me senté en silencio. No recé, no reflexioné, solo permanecí. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí soledad. Sentí presencia, como si en ese silencio alguien o algo me escuchara. Comprendí que el vacío es el lenguaje de lo sagrado. No interrumpe, no impone, solo espera. Esperar. Esa palabra que tanto me inquietaba se convirtió en mi instructora. Esperar en calma, sin intentar llenar, sin necesidad de huir. Ahí fue donde empecé a experimentar algo nuevo. Mis pensamientos se alineaban sin esfuerzo. Las dudas perdían urgencia y la vida, en su forma más sencilla, comenzó a tener sentido. No por lo que hacía, sino por lo que me atrevía a soltar. Y aquí está la enseñanza que deseo dejarte. No tapes tu vacío con lo primero que encuentres, escúchalo. A veces, el alma necesita espacio para crecer. No te distraigas, no corras, no ahogues el silencio con ruido. Hay algo en ti que aún no ha nacido y necesita ese terreno fértil llamado vacío. En el siguiente capítulo, te hablaré del momento en que sentí que no estaba solo, aunque no hubiera nadie más en la habitación, y cómo ese instante transformó para siempre mi forma de relacionarme con lo invisible. Quédate conmigo. Esa tarde no era distinta a otras. El viento helado de Ámsterdam se filtraba por las grietas de madera. El fuego de la estufa apenas murmuraba su calor. Y yo, como cada día desde mi destierro, me sentaba frente a la ventana a escribir. Afuera la vida transcurría. Un hombre arrastraba un saco de harina, una mujer acarreaba leña bajo la nieve, los caballos humeaban resignados. Y sin embargo, dentro de mí, me sentía desconectado. Habían transcurrido meses desde mi alejamiento definitivo de la comunidad. Los libros eran mis únicos confidentes. La pluma, mi única forma de desahogo. Esa tarde escribía sobre la unidad entre cuerpo y mente cuando, sin motivo aparente,
sentí una presencia. No era temor, no era frío, era como si alguien estuviera allí, detrás de mí, pero sin cuerpo, solo conciencia. Me giré lentamente, no había nadie, pero lo sentí con tanta claridad que creí escuchar su respiración. No hablé, ni me moví, solo cerré los ojos, y entonces ocurrió algo extraño. Imágenes llegaron a mí, no como recuerdos, sino como visiones. Vi mi infancia. Vi a mi madre sirviendo sopa, a mi padre limpiando sus gafas, en silencio. Vi el rostro del rabino Menasé cuando me condenó al exilio. Pero también vi algo que nunca había percibido: mi alma. No como una luz, no como una figura, sino como una vibración, un pulso que no venía del pecho, sino de todo lo que me rodeaba. Y en ese instante lo supe. Nunca estuve solo. Jamás lo estuve. Solo que mis sentidos, adormecidos por la costumbre, no sabían cómo percibirlo. Lo invisible no es ausencia. Es presencia sin forma. Es compañía sin palabras. Es el universo recordándote que tú también formas parte de él. Ese día no obtuve pruebas. No hubo prodigios. Solo una certeza que no necesita discusión. La conciencia no está confinada al cuerpo. Está en todo. Y si aprendes a aquietarte, la sentirás. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez sentiste que alguien estaba contigo en un momento difícil, aunque no pudieras verlo? Cuéntalo en los comentarios. Quizás no seas el único. Desde ese día, nunca más oré esperando respuestas, porque comprendí que no hay un otro allá afuera. El que escucha también soy yo. Y el silencio no es indiferencia. Es la forma más pura de presencia. En el próximo capítulo, te contaré cómo el universo me habló por primera vez, sin palabras, sin señales, solo a través de una coincidencia tan precisa que comprendí que todo está conectado por hilos invisibles. Permanece conmigo. Lo que viene te hará ver de otra forma lo que llamas casualidad. Ese día amaneció gris, húmedo y en absoluto silencio. Uno de esos días en que hasta los árboles parecen dormidos. Yo tenía una costumbre: caminar antes de escribir, como si el cuerpo ya supiera lo que la mente aún no había comprendido. Recorría un sendero junto al Amstel, cubierto de bruma. Había algo en el aire, algo denso, pero sagrado, como si el mundo entero estuviera por decirme algo. No buscaba respuestas, tampoco hacía preguntas, solo caminaba. Y entonces vi un cuervo. Estaba posado en una rama baja. No se movía, no se asustaba, solo me observaba. Sentí una punzada en el pecho, como si su mirada abriera algo dentro de mí. Y, sin saber por qué, le hablé. ¿Qué esperas de mí? Sé que suena extraño, pero no lo dije en voz alta. Lo pensé, como quien lanza una palabra al vacío, esperando que regrese con un eco. Y fue entonces cuando ocurrió algo que no puedo explicar. Al volver a casa, me esperaba una carta. No tenía remitente, solo decía: lo que estás escribiendo es necesario. No te detengas. Nada más. Sin nombre, sin firma. Pero lo supe. No fue casualidad. Fue una respuesta. No del cuervo, no del cartero, sino de esa inteligencia que entreteje los momentos con hilos que no vemos. Esa tarde, al escribir, mis manos se movían con claridad. Las ideas fluían como si ya existieran, como si solo hiciera falta recordarlas. Y entonces entendí algo que aún repito:
Cuando el universo quiere decirte algo, no usa palabras, te envía señales. En lo cotidiano, en personas que aparecen sin previo aviso, en frases que parecen escritas solo para ti. Hay llaves que se quedan más tiempo del previsto, cartas sin remitente, silencios que te tocan sin una sola palabra. Desde aquel día, dejé de subestimar los pequeños sucesos. Comprendí que la realidad es un idioma, uno que no se aprende leyendo, sino sintiendo con el alma. Si alguna vez te pasó algo similar, un mensaje inesperado, una coincidencia que parecía imposible, compártelo en los comentarios. Quizá, al contarlo, le recuerdes a alguien más que no está solo. La sincronicidad no es magia, es el alma susurrando. Vas por el camino correcto. En el próximo episodio, te compartiré algo aún más profundo. Cómo entendí que no era el mundo quien me bloqueaba, sino mi propio temor a recibir lo que decía anhelar. Y esa comprensión transformó mi vida. Tenía 24 años y por primera vez desde el exilio, sentía una cercanía con algo parecido a la calma. Vivía en Rheinsburg, en una habitación sencilla, alquilada. Pocas pertenencias, unos cuantos libros y mucho silencio. Cada mañana escribía. Cada tarde fabricaba lentes para subsistir. Y por las noches me visitaba la misma pregunta. ¿Qué pasaría si no tuviera que ocultar lo que pienso? Y si por una vez pudiera enseñar sin temor. Un día, llegó una visita inesperada. Un comerciante de Ámsterdam me entregó una carta, una invitación para impartir clases de filosofía en una universidad del sur. El sueldo era generoso, el reconocimiento aún mayor, y la carta estaba firmada por alguien a quien había admirado en mi juventud. La leí 2 veces. Me costaba creerlo. Y, sin embargo, no contesté. Ni ese día, ni el siguiente. Pasaron 3 semanas. La carta seguía sobre la mesa, sin tocarse, como si algo dentro de mí no pudiera dar ese paso, aun sabiendo que era exactamente el paso que siempre había anhelado. Hasta que una noche ocurrió. No fue una deducción racional. Fue una imagen. Desde mi ventana observé una escena sencilla. Un niño pequeño jugaba en la plaza. Llevaba un sombrero que le quedaba grande y una sonrisa que iluminaba todo. Su padre le ofrecía un dulce. El niño dudaba. Avanzaba. Retrocedía. El padre insistía, pero él no tomaba nada. No porque no lo quisiera, sino porque, de algún modo, algo dentro de él decía, aún no lo merezco. Y ahí me vi reflejado por completo. Eso había hecho yo con mi propósito, con las oportunidades, con el reconocimiento. Durante años decía que deseaba libertad. Pero cuando la libertad tocaba la puerta, yo no abría. No era el entorno el que me detenía. Era la imagen que tenía de mí mismo. Porque a veces cargamos con un concepto tan antiguo, tan roto, que cuando la vida intenta ofrecernos algo nuevo, no sabemos cómo recibirlo. Esa noche anoté en mi cuaderno una frase. Cuando el alma tiene hambre, pero la mente no se siente merecedora, todo se detiene. Desde entonces, comencé a identificar esas barreras invisibles. La culpa que impide disfrutar, el orgullo que enmascara el miedo, el control que oculta una herida. Y comprendí que antes de abrirme al mundo, tenía que abrirme a mí mismo. Si alguna vez sentiste que querías algo con todas tus fuerzas, pero al acercarse lo alejabas, quizás no era falta de deseo, sino temor a recibirlo. Cuéntamelo en los comentarios si alguna vez lo viviste, porque cuando compartimos nuestras sombras, dejan de controlarnos. En la siguiente entrega, te revelaré lo que más me transformó. Cómo entendí que la gratitud no es una reacción, es una llave.
Una puerta que solo puede abrirse desde adentro. Y que, una vez abierta, lo cambia todo. Durante muchos años, escribí para comprenderme, para organizar mis pensamientos, para hallar entre tantas ideas un punto de calma. Pero llegó un momento en que escribir ya no era suficiente. Ni pensar, ni razonar. Fue en el invierno más cruel que recuerdo. Una tormenta de nieve paralizó Leiden por días. No había luz, ni transporte, ni visitas, y mis ingresos se habían desvanecido. Los lentes que fabricaba ya no se vendían como antes. Las cartas con encargos dejaron de llegar. La comida comenzó a escasear, y el calor de mi pequeña estufa duraba cada vez menos. Una noche, con las manos congeladas, envolví el último trozo de pan en un trapo y me senté frente a la ventana. No pedí nada, no recé, solo observé. El mundo estaba quieto, el viento golpeaba con fuerza, y de pronto, una sensación recorrió todo mi ser. No tenía casi nada, y, sin embargo, sentía que lo tenía todo. Fue extraño, como si en ese preciso instante, mi alma hubiera soltado la carga de la escasez. Recordé un pensamiento que había anotado meses antes, sin entenderlo del todo. La gratitud no es una consecuencia, es una creación. Y en ese momento lo comprendí. No se trata de agradecer solo cuando algo bueno ocurre. Se trata de agradecer incluso antes, como si la gratitud en sí misma fuera el imán, la señal, la llave que abre aquello que ya está esperando del otro lado del miedo. A la mañana siguiente, sin buscarlo, un vecino tocó mi puerta. Me trajo pan, leña y una carta de un editor en Utrecht que había leído uno de mis escritos. No fue azar. Fue sincronicidad, porque el universo no responde al ruido del anhelo, sino a la coherencia del alma. Y la gratitud es la emoción más coherente que conozco. Desde entonces, cada noche, anoté una sola frase. Gracias por lo que es y por lo que está por llegar. No como quien espera, sino como quien confía. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez gratitud incluso cuando parecía que no había razones para agradecer? Cuéntamelo. Quizás eso que hoy agradeces en silencio, mañana se convierta en la llave que abra algo que ni siquiera imaginabas. En el siguiente capítulo, compartiré contigo el día en que lo perdí todo. Y fue precisamente ahí donde encontré mi alma. A veces, la vida te va quitando cosas, sin explicación, sin advertencia, sin justicia aparente, y uno lucha. Se resiste hasta que ya no queda nada que sujetar. Eso me ocurrió una tarde otoñal, cuando tenía 32 años. Una enfermedad pulmonar comenzó a complicarse. Cada tos dolía. Dormir se volvía un reto. El médico fue claro. Si seguía trabajando con el fino polvo del vidrio al tallar lentes, no viviría mucho. Lo que antes me daba sustento se volvió veneno. Intenté escribir, pero no tenía fuerzas. Busqué a mis amigos, pero algunos ya no estaban. Uno a uno, los vínculos se fueron apagando. No por traición, sino por distancia, por miedo, por el paso del tiempo. Un día miré a mi alrededor. Ya no tenía hogar propio, ni templo, ni comunidad, ni ingresos, ni salud. Solo una cama prestada, un abrigo fino y un corazón lleno de preguntas. Y fue en medio de ese vacío donde algo inesperado sucedió. Una noche, con fiebre, soñé que caminaba descalzo por un bosque oscuro. No tenía nada. No había sendero. Pero en el sueño, una voz apacible me susurró:
No puedes perder lo que eres, solo lo que ya no necesitas. Desperté llorando, no de tristeza, sino de comprensión. Ese día dejé de luchar contra la pérdida y comencé a observar qué quedaba de mí cuando todo lo demás se había ido. Y lo que quedó fue suficiente. Permaneció una conciencia serena, una mente libre, un alma en calma. Aprendí algo que jamás olvidaré. La pérdida no te vacía, te revela. Nos definimos por lo que poseemos, lo que sabemos, lo que logramos. Pero a veces es en medio del colapso donde surge lo que verdaderamente somos. Y si hoy estás escuchando esto desde un lugar de pérdida, si algo o alguien valioso se ha ido, permíteme decirte algo con el alma en la mano. Quizás no estás perdiendo. Quizás estás volviendo a ti. No escapes del vacío. Atraviésalo, obsérvalo, hazle preguntas. A veces, en el corazón de ese abismo, hay una voz que siempre estuvo ahí, esperando que la escucharas. En el siguiente capítulo, te hablaré del instante más revelador de todos, cuando dejé de buscar afuera y hallé la paz, justo donde siempre había estado. Después de creer haberlo comprendido todo, después de pensar que todo estaba resuelto, después del reconocimiento, del amor, incluso del perdón, la paz seguía sin llegar. Y cuanto más la buscaba, más parecía alejarse. Hasta que un día, agotado de intentar entender la vida con la mente, cerré todos los libros y salí a caminar. No llevaba ideas ni anotaciones, ningún propósito en concreto. Solo mis pasos y el silencio. Anduve por los márgenes del canal Single, observando cómo el agua fluía sin prisa, cómo los árboles reflejaban sus siluetas sobre el espejo del río, cómo la vida, tan simple, seguía su curso sin exigir nada. Y fue ahí, sin buscarlo, sin pretenderlo, que la sentí por primera vez. La paz, no como una meta, sino como una presencia. No llegó porque comprendí todo, sino cuando dejé de exigir comprenderlo todo. Me senté sobre la piedra húmeda del borde del canal, cerré los ojos, y por unos instantes no quise nada, ni justicia, ni respuestas, ni aprobación. Solo estar. Y descubrí algo esencial. La paz no es la consecuencia de entender la vida, es la condición para habitarla. No es el premio, es el punto de inicio. Desde entonces comencé a practicar lo que llamé la suspensión del juicio. Permitir que las cosas sean como son, sin encasillarlas, sin querer controlarlas o etiquetarlas tan rápidamente. Y en esa práctica, comprendí que muchas veces el ruido no viene del entorno, sino de la mente que no acepta lo que ocurre. Fue la experiencia más humilde y también la más poderosa, porque cuando dejamos de resistirnos a la realidad se despliega como una flor. Así comprendí esta verdad sencilla. La paz no vive donde todo está resuelto. La paz nace donde todo se permite. En el siguiente capítulo te hablaré de esa voz interior, la que siempre estuvo ahí, aunque la ignoré durante años. Una voz que no alza el tono, pero orienta, y que, tal vez, también habita en ti. Durante mucho tiempo seguí voces ajenas. La del rabino, la del padre, la del maestro, la de los libros, la del deber. Todas compartían algo. Eran intensas, demandantes y externas. Ninguna me preguntaba cómo me sentía. Solo me decían lo que debía hacer. Pero había otra voz, más tenue, inestable y casi siempre ignorada. Una que no usaba palabras.
A veces era solo una presión en el pecho, una corazonada, una incomodidad al actuar en contra de mí. La sentía, pero no sabía cómo seguirla, hasta que, en medio de un invierno crudo, hallé refugio en la casa de un viejo filósofo retirado. Se llamaba Franciscus van den Enden. Era excéntrico, libre y más sabio que cualquiera de mis antiguos mentores. No hablábamos mucho, pero sus silencios decían más que sus frases. Una noche, frente al fuego, me preguntó sin rodeos: «Baruch, ¿alguna vez te has escuchado realmente?» «Todo el tiempo», respondí. «Eso es oír tus pensamientos», me dijo. «Yo hablo de escuchar al que los observa». Esa frase me atravesó durante semanas. Escuchar al que observa. ¿Quién era ese que miraba mis pensamientos desde atrás? Y lo intenté, no como una técnica, no como un método, simplemente me senté. Y en lugar de seguir cada pensamiento, los observé pasar como nubes, como hojas llevadas por el viento. Y en ese intervalo entre uno y otro, algo habló. No con palabras, sino con claridad. No me decía qué hacer, solo me mostraba lo que era real, y lo que era miedo, ego o historia. Era como si dentro de mí habitara un maestro silencioso, uno que siempre estuvo esperando que me callara para poder hablar. Desde entonces comprendí algo que marcaría mi camino. La voz del alma no interrumpe, solo espera, por eso tantos no la oyen. Porque vivimos rodeados de tanto ruido, que confundimos urgencia con verdad. Pero si alguna vez sentiste que algo dentro de ti sabe, aunque no sepa explicarlo, escúchalo. Esa es la voz. No necesita lógica, porque no viene de la mente. Proviene del lugar donde aún no has olvidado quién eres. En el próximo capítulo, compartiré contigo lo que más me costó aceptar, que no todo lo verdadero necesita ser expresado, y que, a veces, el silencio es el acto más sabio de todos. Pasé mi vida entre páginas. Copié manuscritos, redacté tratados, debatí argumentos, reflexioné sobre Dios, el alma, la mente y el cuerpo. Y sin embargo, mi aprendizaje más profundo no nació de una idea, sino de un gesto. Fue una tarde cualquiera. Vivía solo, en un cuarto sobre un pequeño taller de óptica. La luz entraba inclinada. El aire olía a madera y aceite. Llevaba semanas escribiendo sobre la esencia divina. Cuando me detuve, no porque me faltaran palabras, sino porque comprendí que ya no eran necesarias. Lo que quería decir ya lo estaba encarnando. La calma que había buscado, la armonía entre mente y emoción, la unión entre lo divino y lo humano. No estaba en lo que sabía, estaba en cómo caminaba, cómo respiraba, cómo respondía con serenidad ante quien me ofendía, cómo agradecía el silencio, el momento presente. Esa era la verdad hecha carne. No la que se impone, sino la que se encarna, se vive, se convierte en mirada y gesto, porque, al final, no somos lo que pensamos. Ni siquiera lo que creemos. Somos lo que sostenemos cuando todo se tambalea. Somos lo que no traicionamos cuando nadie nos está viendo. La sabiduría no es un trofeo, es una forma de habitar el mundo. Entonces lo entendí. Escribir sobre Dios es valioso. Pero vivir como si Dios habitara cada rincón, eso es transformación. Sí, cerré mi último texto, sin concluirlo. Solo apagué la vela, cerré el cuaderno y dejé que el silencio dijera lo que faltaba. Tal vez nadie lo lea, tal vez nadie lo comprenda. Pero si tú has llegado hasta aquí,
Si estas palabras removieron algo en tu interior, no las repitas, no las expliques. Vívelas, porque no hay nada más poderoso que un alma que recuerda quién es y actúa en consecuencia. Yo soy Baruch Espinosa, y si algo he aprendido en esta vida, es que la verdad no se predica. La verdad se respira.